Turquía, mayoría de las chicas como quieren que el hombre hace todo. Allá en Turquía son muy celosas, como muy tóxicas. Oye, y en la convivencia, estando casado con una mexicana, ¿qué notaste? Cuando me pregunta algo, en Turquía usamos como, ¿qué significa no? Ok, ¿Qué? es no. Ajá, es no, es Ah, como, pero dice que aquí es como, es muy como, es una grosería, ¿no? Es como, ¿cómo me puedes decir algo así, no? Si haces ah, eso, así dice que entienden, ajá, como ser un poco ándale. mamón, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, ¿cómo me puedes decir eso o ofrecer Ajá. como algo así? Salió mucho mejor que yo estuviera casado con una turca, Ok. porque ella es como más abierta para compartir la vida, pero en Turquía mayoría de las chicas como quieren que el hombre hace todos. Ok. Compras esto, no sé, me cuidas, esos. Y ella no tiene algo así. Si tú haces algo, también yo tengo que hacer igual, ¿no? Claro. Eso es algo muy como bueno, fácil, compartir la vida. Ok. Y otra cosa no es como celosa. Ok. Allá en Turquía son muy celosas. ¿Así? Sí, como muy tóxicas. Más, más tóxica. Muy tóxicas. Pues mayoría en general, no digo Claro. como... Sí, sí, sí. Pero así es, ¿no? Y de no hablar tan bien como los idiomas, porque Ajá. estamos comunicando, ¿no? Y te evitas como decir cosas. A veces, por ejemplo, quiero decir algo y digo, ¿cómo voy a decir? Pues no va a salir igual. Y Ajá. yo digo, pues mejor no. Y llevas más tranquilo, por ejemplo, tu relación se va como Ajá. mejor, ¿no? Sin peleas tantas, ¿no? Ándale, evitando ciertos Sí, temas. sí. Pero sí, a veces sí pasa. Por ejemplo, quiero decir algo, pero no puedo como decir que la verdad que quiero decir y también yo entiendo a veces como diferente a ella y también a ella a mí. Pero después ya juntamos en un punto. Sí, hay que Sí, hablar mucho, ¿verdad? sí, es el parte más difícil. Sí, como claro, porque cada uno, ¿no? Si eres de dos, o sea, si la pareja es de Ajá. dos partes muy diferentes, cada uno lleva sus paradigmas, ¿no? Sí. Sus ideas, sus Sí, tradiciones. a veces la gente me pregunta cómo es, porque mucha gente me escribe, también tienen sus novios, novias de Ajá. aquí, y dicen cómo es fácil, difícil, y es como personal, ¿no? Por Claro. ejemplo, si alguien es como quiere hacer todo lo que quiere, no sé, y va a poner muy pesado y no va a seguir la relación, ¿no? Ujú. Aquí con nosotros, por ejemplo, los dos somos como abiertos, pues es su cosa, ¿no? Si dice algo y no somos como, eso debe de ser, eso debe de ser. No somos así, por eso ese nos hace como mejor para Ya. seguir el relación. No, no son tercos los dos. No, no somos tercos como, pues, si hay algo, le digo, pues, si no, no. ¿Qué hacemos, no? Porque es como, siempre hay que pensar es dos diferentes culturas. Claro. Aún hay como cosas parecidas, pero sí hay diferencias. Por eso siempre hay que ver esas cosas para Ya. que no tener tantos problemas. Sino, por ejemplo, yo escucho más problemas sobre la religión. Ok. Por ejemplo, aquí son católicos o Ajá. diferentes, Sí, no sé tanto, pero sí. ya he escuchado la gente de Turquía, por ejemplo, sus familias de los hombres no quieren porque son católicos, por Claro. ejemplo. Pero nosotros no tuvimos problemas sobre eso porque mis familias y de ella son como abiertos, pues está bien, primero debe de ser una buena gente, ¿no? Ujú. Por eso también no teníamos problemas sobre eso, pero hay gente que tiene un problema o Claro. casan y después se divorcian o si tienen como niños y después dicen va a ser musulmán y otro dice va a ser católico, no Ok. sé. Por ejemplo, Mm, ¿ustedes cómo abordaron ese tema? Pues ella es muy abierta sobre Ya. eso, hasta convirtió Ok. a musulmán Ok. y pues quería hacer su, ¿cómo se llama? Después de nacer, ¿qué hacen? El bautizo. Bautizo. Pues yo digo, no, porque no puedo hacer. Porque también ella se convirtió a Ya. musulmán. Claro.
Y pues dicen, ok, si no quieren, está bien. Ok. Sí, es... Antes me comentaste que hubo una boda en Turquía con Sí, invitados mexicanos y obviamente turcos. sí. ¿Cómo me tengo que imaginar una boda turca mexicana? Hicimos algo chiquito Ok. para no gastar tanto. Claro. Sí, Nosotros igual, sí, ¿eh? pero, pero sí, le gustaron mucho mis suegros. Ya hicimos cena de noche para mi esposa. Órale. Eso es como más típico, ¿no? Porque ponen cena Ajá. de sus manos. Y para que no se abre, antes que poner la henna, tiene que poner sus manos como así cerrado Ok. para que tiene su regalo, un oro chiquito. Ajá. Y la mamá del gurum, el chavo, Ajá. le da ese y se abre sus manos y después se ponen con canciones. Y así, y estaban bailando en canciones turcos, mis suegros. Y después pusimos baile mexicano. A ver, ¿cuál es? Es, ¿cómo se llama? Es más famoso. ¿Caballo dorado? No, es, no, ¿Cómo se llama? El baile de rodeo de ¿Payaso de rodeo? payaso de rodeo. no, no, esos no, pero, ¿La Macarena? No sé. cumbia, Cumbia. ¿Cómo me olvido? Y entonces de ahí tú bailas cumbia. O ya sabías antes un poco. Pues yo todavía no, ¿No? no puedo, pero... Y también nosotros de origen son caucásicos. Ajá. Mi familia, como mis abuelos, todos vinieron de Rusia, un parte de Rusia, Ok. 1864. Como mis abuelos ya fueron a batalla Ajá. de independencia. Y es como un dicho, Claro. qué bueno de Mustafa Kemal Atatürk, Ajá. qué bueno que quien dice soy turco. Pues para no hacer algo, ¿no? No evitar problemas. Claro. Yo nací allá, es como, es mi país, no Ujú. digo otra cosa. Pero de étnico somos caucásicos. Caucásicos son, pues, étnicamente hablando, son, pues sí, en alemán es Cáucasos, como Daguestán, por ahí. Sí, Sí. sí, ese parte vinieron de allá. ¿De Y, dónde es Javip? ajá, El pues ese luchador. parte, ¿no? Sí. ¿No? Sí, sí, ese parte. Y eran como clanes y Claro. tienen diferentes como lenguas. Por ejemplo, mi mamá de otro clan y hablan diferente idioma y mi papá también de otro Órale. clan. Pero de mayoría de caucásicos hablan. Hasta 20 años yo también estaba hablando en mi casa. ¿Ah, sí? Mis papás todavía hablan entre ellos en caucásico. Y así es. También hicimos un baile de caucásico. ¿Y cómo es ese? Pues como, no sé si has visto cómo Ajá, así claro, sí, bailan sí, sí, como... sí. Y luego me Sí. salen Sí. en Instagram y TikTok. Ajá. ¿Y También, con las piernas también? sí, Como sí, saltan, también, ¿no? Algo sí. así, sí. De nosotros no como saltando Ok. mucho, pero sí del piel. Ok. Es como más como movido. Y hay también diferentes tipos. También sobre el clan hay sus diferentes tipos de baile. Pero en general sí, caucásicos. Y en turco dicen Cherkes. Cherkes. Cherkes, ajá, con Ok. ese. Y, por ejemplo, eso está súper interesante. Todavía por ejemplo, tú comentas que tus papás todavía, o sea, entre ellos no hablaron turco, ¿no? Sino... También hablan como mezcla y no es 100% como caucásico. Ya en tiempo se metió palabras turcos. turcas. Algunos como, yo no sé, por ejemplo, cuando yo estaba hablando también como es medio turco, medio caucásico. Mm. Sí. Es que hay muchas, como también muchas etnias, muchas culturas dentro de Turquía. Es muy Sí, abundante, ¿no? sí, también. Eso hace como nuestra cultura como muy como Sí. diferente, con muchas diferentes. Por ejemplo, en este lado hay otras cosas también de comidas, bailes, Claro. tipo de gente, cómo hablan, su acento. En el norte, otro, en el oeste lado, el sur. Todos diferentes. Sí, pero somos turcos, decimos somos turcos, Claro. todos. Oye, y respecto al futuro, ¿dónde te gustaría como vivir si tuvieras que decidir? ¿Acá en México o en Turquía y por qué? Sí. Pues quiero regresar algún día a mi país, en Turquía. Sí. Sí,
antes que venimos aquí, mi esposa quería vivir allá, en Ok. Turquía, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Pues ¿Qué le gustó? gusta mucho y de seguridad. Ya. Ese, pues toda la noche puedes Pues, quedar a andar en las calles. Sí pasa cosas, pero pues aquí si pasa 10 en un día, allá uno o dos, no sé. Ya. Menos, ¿no? Menos posible. Claro. Eso, pero yo digo, pues vamos primero y después a ver si podemos regresar allá. Ok. Pero ahorita la economía de allá de Turquía, pues no tan bueno. Ya. Por eso ahorita no quiero regresar, aquí estoy mejor. Por eso. O no sé, tal vez en Europa o Estados Unidos. Sí. Sí. Hay mucha inflación, ¿verdad? Sí, hay mucha inflación. Y en últimos 2 años ya se voló casi. Es Sí. como cuando conocimos con mi esposa, una lira turca valía 7.50 pesos. Ahorita un peso vale casi 2 liras turcas. Ya se Ah, cambió. no manches. Sí. Qué locura. Es que, claro, eso afecta a Sí. todo. ¿Allá hay comunidad mexicana en Turquía? Muy, muy poco. Hay gentes que conocimos que viven allá en diferentes partes de Turquía. Ujú. Sí. Pero creo que no, no tanto. En donde vivo conocimos en un chiquito Ujú. comunidad y mañana vamos a ver una. Aquí ya Órale. regresaron a vivir aquí a México. Si me Y acuerdo bien, había un canal de, según yo, se llamaba Mexicana en Turquía, creo. No estoy 100% hay, seguro. hay dos, ¿Sí? sí, uno se llama Grisamina Ajá. y otro Olcay y Sülem. Ok. A ellos ya conocimos, es él mi amigo. Ok. Cuando estaban casando, me preguntaba cómo hicimos las cosas, ¿no? Los Ajá. papeles, cosas. Todavía seguimos hablando y cuando vamos, ya nos vemos. Hay otros, no tienen canal, pero sí. Sí viven algunos en Estambul, algunos en Izmir, Antalya. Ya. Sí, Es que, pues sí, hay muchos lados chidos en sí. Turquía. A mí me encantaría conocer Istambul, Ajá. porque según lo que, pues me contaron, sí, es como una súper ciudad, como Sí, creo que toda la zona metropolitana sí. es más, 20 millones o más incluso, ¿no? Sí, última vez que yo sabía tenía como 25 millones, pero legal. O También. sea, dentro, porque aquí dicen el Valle de México, ¿no? Bueno, tenemos Ciudad de México casi 9. Ajá, Y ya luego Nesa, Ecatepec, pues un montón, ¿no? ujú, De sí, otros lados, Chalco, ahí, y se va agregando. ajá. Y dicen como más de 20 millones, como si Sí, en contamos Estambul las... Sí, es como muy caótico, sí. Hay muchas cosas que ver, pero no sé, cuando subes a un camión y ya vas con la gente que caminan en un lado sí, del que sí, porque pero es muy lento. sí es así, así se va. Ya. Sí es, no sé, horrible. Por ¿Hay eso, metro allá? sí, hay Sí. metro. ¿Y cómo es el metro allá? Como, por ejemplo, ¿aquí has viajado en Ciudad de México con Sí, metro? una vez subí, pero sin caminar, me metieron y me sacaron. Es, sí, hay mucha gente y nos tocó en tiempo que hora de salir del trabajo, Ay, en la sí, la tarde. hora Sí, Godín. es como... y aún en Puebla, en hora de salir del trabajo, hay filas en camiones, no sé, en Ya, todos lados. Pero más tranquilo en Puebla. Por eso me gustó más vivir en una ciudad como más calmado, como ya. no tanto gente.